¿Cuáles fueron los últimos equipos en descender en el fútbol mexicano? Y ojo, porque desde que se eliminó el ascenso y el descenso nos hemos perdido al menos de 6 nuevos equipos y 6 descensos en primera división. Así que el día de hoy vamos a recordar todos los descensos desde 2010 hasta el último en la temporada 2018-2019. Y si quieren una segunda parte hablando de los descensos del año 2000 hasta el 2010, no olvides dejarlo en los comentarios. Y empezamos con el año del 2010. El primer equipo en perder la categoría en esta lista fueron los Indios de Ciudad Juárez. Decir que ese equipo sí le debo varios videos, perdón. Un equipo que apenas 2 años antes había conseguido el ascenso y que incluso llegó a jugar una liguilla. Sin embargo, los malos resultados comenzaron a llegar y el proyecto poco a poco se fue cayendo. Después del descenso, el equipo desaparecería, dejando a Ciudad Juárez sin fútbol de primera división. Un año después, en 2011, fue el turno del Necaxa. Sí, el mismo Necaxa que hoy sigue jugando en primera división. El Rayo en ese momento venía arrastrando varios torneos complicados y terminaron pagando las consecuencias en la tabla porcentual. Para el año donde según se iba a acabar el mundo, el 2012, los que descendieron fueron los Estudiantes Tecos. Estamos hablando de un equipo histórico, campeón del fútbol mexicano en la temporada 1993-1994. Durante décadas los Tecos fueron parte importante de la liga, pero los malos resultados de sus últimos torneos terminaron condenándolos. Y desde aquel triste descenso, los Tecos jamás han vuelto a primera división. Incluso ya desaparecieron, ¿no, man? Bueno, como tal no tanto así, pero yo tengo un video en mi perfil por si te gusta el chisme. En el año del 2013 pasó algo muy curioso, porque deportivamente Querétaro había descendido. Pero ya sabes, la misma historia de siempre, el fútbol mexicano siendo el fútbol mexicano, ya que los Gallos Blancos del Querétaro terminaron comprando la franquicia de Jaguares y se mantuvieron en primera división. A ver, sí descendieron, pero al mismo tiempo no descendieron. ¿Qué mamá? Como si no estuviéramos acostumbrados a que el fútbol mexicano fuera tan corrupto. Y llegamos al año del 2014, probablemente uno de los descensos más históricos de toda la lista. Los Potros de Hierro del Atlante, uno de los equipos más históricos del país y miembro fundador del fútbol mexicano, perdía la categoría después de casi un siglo de historia. La mudanza a la ciudad costera de Cancún nunca terminó de funcionar y los malos resultados terminaron alcanzándolos. Aunque eso sí, tuvieron que pasar más de 10 años para que los Potros finalmente regresaran a la primera división. Y lo vuelvo a decir, no de la manera que todos quisiéramos, ¿verdad? Para el año del 2015 fue el turno de los Leones Negros. La Universidad de Guadalajara había regresado al máximo circuito después de 20 años de ausencia. Su afición llenó el Estadio Jalisco durante toda la temporada y demostró que seguía más vivos que nunca. Pero lamentablemente la aventura en primera división apenas duró un año antes de regresar a la Liga de Ascenso. En el año del 2016 los Dorados de Sinaloa eran los que perdían la categoría. El Gran Pez había ascendido apenas un año antes y había generado mucha ilusión entre su afición, pero la porcentual fue demasiado pesada para ellos. Y así Dorados de Sinaloa se convirtió en otro equipo que solamente pudo permanecer una temporada en primera. Un año después, en 2017, descendieron los Jaguares de Chiapas, un equipo que durante muchos años representó el sureste mexicano en la máxima categoría. Que de hecho el descenso fue apenas el inicio, porque poco tiempo después el equipo desaparecería. Para el año del 2018 llegó el turno de los Lobos BAP, un equipo que había conseguido el primer ascenso de su historia apenas un año antes. Aunque lograría mantenerse por un tiempo más pagando su permanencia, la situación del club seguía siendo complicada. Finalmente la franquicia desaparecería y terminaría convirtiéndose en lo que actual conocemos como los Bravos de Juárez. Y por fin llegamos al último descenso del fútbol mexicano, que siendo el último fue el más polémico, no más, ya que en el año del 2019 Veracruz perdía la categoría. Y todo. En esos años los Tiburones Rojos atravesaban una enorme crisis económica, al punto de que muchos jugadores denunciaban la falta de pagos. De hecho, seguramente recuerdas aquel partido contra Tigres donde los jugadores dejaron de moverse durante algunos segundos como forma de protesta. Y así, con el descenso de los Tiburones Rojos de Veracruz, terminaría una era en el fútbol mexicano, porque han pasado más de 7 años desde entonces. 7 años sin nuevos descendidos, 7 años sin nuevas historias y 7 años sin ver una afición jugarse toda la temporada en 90 minutos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios porque es muy importante. ¿A qué equipo extrañas más de la primera división? Y dime si te gustaría la segunda parte con los descensos del año del 2000 al 2010. No olvides seguirme para más contenido de fútbol mexicano semanalmente y también porque tengo hambre.